4:08 de la tarde y arrancamos esta segunda hora con nuestra gente luminosa. Ella es hoy Sol Fortea, doctora en psicología, especialista en trastorno del espectro autista y además también directora del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Encantados de tenerte con nosotros hoy aquí. Sol, además, siempre preguntamos, ¿por qué estamos escuchando esto que escuchamos, Pájaros de Barro, de Manolo García? Pues son muchas las razones, ¿no? La primera de ellas porque me recuerda a una época que viví un año en Barcelona. Tuve la suerte de conocer a Manolo García y que me dedicara a la canción. Yo dije, por favor, esta canción me encanta. Y ahora, pues recientemente, por un tema un poco triste, porque se fue una persona muy, muy querida, que esta era su canción, ¿no? Y entonces se la dedico a mi hermano, que se ha quedado solo y sé que le va a ayudar muchísimo. Sol, vamos a empezar por el principio. El trastorno del espectro autista, ¿qué es? Pues el trastorno del espectro autista es lo que toda la vida hemos conocido como el autismo, abreviando. Se define como un trastorno del neurodesarrollo. Yo prefiero hablar de una condición del neurodesarrollo. Las personas con autismo son personas diversas, diferentes en su forma de funcionamiento al resto, a los neurotípicos, como ellos nos llaman, ¿no? Y es una afección, no es una enfermedad, esto sí quiero dejarlo claro, es una afección, una condición del desarrollo que se caracteriza por presentar dificultades en la interacción social, en la comunicación social y por presentar un patrón de comportamiento a veces un poquito repetitivo, inflexible, en definitiva, fallo ejecutivo. No es una enfermedad, me lo apunto, lo decimos, no es una enfermedad. También, ¿por qué se habla de espectro? Se habla de espectro porque las personas con autismo son muchas y muy variadas. Entonces nos podemos encontrar en el grupo de las personas con autismo aquellas personas que no tienen lenguaje, que no hablan, que no tienen el lenguaje oral, y personas que hablan perfectamente o aparentemente muy bien. Entonces el espectro de personas con autismo que está entre esa que no habla, que no tiene lenguaje oral, y aquella que habla con una dicción perfecta, pues es muy amplio. Igual en lo que tiene que ver con las relaciones sociales, ¿no? Hay personas que no mantienen ningún tipo de relación, de interacción social, porque tienen muchas limitaciones en sus habilidades socioemocionales, y en el otro extremo del espectro o del continuo del autismo, pues tendríamos las personas que sí que establecen relaciones, aunque tienen dificultades a la hora de mantenerlas normalmente, pero entre un extremo y el otro hay una amplia variedad de personas con autismo. Por eso hablamos del espectro. El espectro es muy amplio. Yo siempre digo que es tan amplio como el espectro de la normalidad, ¿no? O del desarrollo típico. Que además en ese espectro, aunque se den características similares en personas, al final, igualmente, aunque tengan esas mismas características, no son iguales. Son totalmente diferentes. Lo que pasa que lo que tienen en común es que permanece esa alteración o esas dificultades en la comunicación social, y en el comportamiento, en lo que tiene que ver con la función ejecutiva de planificación, anticipación, resolución de problemas, etcétera. Y además estamos hablando de una condición con la que se nace. Sí, se nace con esta condición autista. Lo que pasa es que no se manifiesta hasta más tarde, ¿no? Puede manifestarse claramente al año, año y medio, 2 años, incluso a veces mucho más tarde, ¿no? Porque esto se va a manifestar o van a aparecer la sintomatología, se va a hacer evidente a una persona no experta, como pueden ser unos padres, ¿no? Que nunca han vivido una situación de este tipo. Se va a hacer manifiesta cuando en ese momento del desarrollo en el que tienen que aparecer determinadas habilidades como el lenguaje, y no aparece de la misma forma que en personas con desarrollo típico, o cuando tienen que empezar a hacer amigos, a relacionarse con otros fuera del entorno familiar, pues también aparecen las dificultades. Por eso es una condición con la que se nace, pero de diagnóstico tardío.
una condición con la que se nace y justo dices, ¿no? Un diagnóstico tardío. Yo es verdad que he leído mucho sobre el tema y muchas veces te encuentras con adultos que ya en una edad avanzada, 40, 50 años, se les detecta o se les reconoce, por así decirlo, ¿no? Que tienen esta condición. ¿Esto por qué pasa? No sé si es porque cada vez se estudia más, ya somos más conscientes, o simplemente, como dices, ¿no? Al final son ciertas características concretas que hasta ese momento no se detectan. Claro, yo he tenido la oportunidad de diagnosticar a personas adultas, adolescentes, jóvenes, adultos. Yo creo que la persona más mayor que diagnostiqué tenía ya los 50 años, bueno, casi 50, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que siempre había sido considerado una persona rara, friki. Me decía, es que yo siempre he sido muy friki, ¿no? Y bueno, pues eran personas con pocas habilidades sociales, se les podía tachar de tímidos, em, personas que están en ese extremo del espectro de menor afectación, ¿no? Porque tienen lenguaje, porque tienen buenas habilidades cognitivas, porque estudian, pero con lo que yo me he encontrado en muchas ocasiones es con una liberación, que me han dicho, jo, ahora entiendo yo mi vida, por qué soy así. Incluso las parejas de estas personas adultas dicen, o sea, que todo esto que hace no es porque sea un mal educado, no es porque no me quiera, sino que es porque es que es así. Digo, efectivamente, es así. Entonces, mientras han vivido en su zona de confort, que no han tenido que enfrentarse a situaciones que requieren que se pongan en marcha esas habilidades que están alteradas, ¿no? O que son más deficitarias en ellos, pues las cosas pueden ir más o menos bien. ¿Mm? Porque una vez se detecta, Sol, como bien dices, a lo mejor con suerte, ¿no? Desde temprana edad y si no, pues en una edad más adulta, ¿cómo se actúa? ¿Cómo se les puede ayudar en esas pequeñas matices, como nos dices, ¿no? Que al final depende de cada uno, cómo será. Claro. Eh, pues yo creo que lo más importante es identificar, saber qué es lo que te pasa, ¿no? Para identificar esas situaciones en las que no funcionas como sería deseable, ¿no? Por la propia evolución de la persona. Entonces, detectar, identificar que tienes problemas o que tienes dificultades en estos aspectos concretos es un gran paso porque dices, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer, no? Entonces, si es una persona que le cuesta mucho relacionarse con otras personas porque no sabe cómo iniciar una conversación, pues se puede entrenar en una terapia de habilidades sociales de manera individual, en grupo, para que vaya aprendiendo poquito a poco eso que no sabe hacer, ¿no? Yo siempre lo comparo con una enfermedad. Imagínate que tú tienes fiebre o dolor crónico y no sabes por qué es. En el momento que te identifican cuál es la enfermedad que te provoca esos síntomas, ya pones en marcha el remedio, si es que lo hay, ¿no? Para el caso del autismo, sabemos que hay formas para mejorar. No desaparece, pero sí mejora muchísimo. Entonces, identificar, recuerdo una pareja que me decía, precisamente ella, que era la pareja de la persona con autismo, decía, es que entonces sí que me quiere. Entonces esto que hace no es porque no me quiera, sino porque no sabe hacerlo. Digo, efectivamente. Y entonces su vida mejoró muchísimo porque ella entendió que no tenía que atribuirle mala intención y él entendió que en esas situaciones tenía que poner en marcha una serie de comportamientos sociales que él no veía necesarios, ¿no? Claro. Y en casos como esos, de una persona adulta que incluso al final puede que si no se le detecta a tiempo, ¿no? Y no se le da las respuestas a esas dudas que tiene, puede llegar entiendo a ser un sufrimiento, ¿no? Porque puede Sí, condicionar sus relaciones, como puede ser el tener una pareja y que se finalice porque no se da una explicación al por qué actúa de cierta manera. claro, tanto en la vida personal, en una Mm, relación de pareja, como en la vida laboral también, pues suelen tener muchas dificultades a veces para encontrar un trabajo, para acceder a un trabajo, y a veces acceden, pero luego no saben mantenerlo. Porque claro, cuando accedes, imagínate, una entrevista de trabajo aquí en la cadena, en en Canarias radio. Radio, ¿no? Pues hay una entrevista personal donde tú tienes que poner en marcha esas habilidades sociales y emocionales, ¿no? Y esa comunicación no verbal. Si tú no sabes manejar esos comportamientos, si no tienes esas habilidades, probablemente no accedas al puesto de trabajo, porque dirán, qué raro es, ¿no? Y luego mantenerlo, porque siempre cuando estamos en un puesto de trabajo nos relacionamos con nuestros compañeros, con nuestros superiores, con todos, y necesitamos esas habilidades. Entonces, las dificultades están presentes. No conozco a nadie con autismo
que no tenga ninguna dificultad, ¿no? Siempre aparecen dificultades, salvo que te mantengas pues en un espacio social muy limitado. I just want love you. I just want love you. I just want love you. I just want love. I just want love. I just want love. I just want love you. I just want. Go tell all your friends I love them too. I look nice but I'm not so good. El segundo tema que nos propones hoy es Lolo. Sí, ¿Por qué? precioso. Es precioso porque es africano. Mi otra pasión es África, ¿no? Creo que vivo en Canarias, aunque no se me ha pegado el acento canario, llevo más de 30 años viviendo aquí y yo creo que vine porque estábamos a 100 kilómetros del continente africano. Porque vine a vivir directamente sin haber estado aquí nunca, ¿no? Entonces, quiero África y sobre todo al África subsahariana, ¿no? Y me encanta la gente de estos países. Cuando escuché esta canción dije, qué bonita, porque siempre me ha gustado mucho los ritmos africanos de Centroáfrica, sobre todo, ¿no? La África tropical, subtropical. Y cuando escuché esta canción, que fue en Radio 3 precisamente, dije, oh, me encanta, porque se han fusionado los ritmos africanos con algo muy, muy occidental, ¿no? Muy, muy de actualidad. Me encanta. Let me show you something. Let me show you something. Something that will take away your sorrow. Let me show you something. Let me show you some good. Estamos hablando con Sol Fortea, doctora en psicología y especialista en trastorno del espectro autista. Hablábamos de esos casos de los adultos que durante mucho tiempo se preguntan el por qué son así, incluso te reconocen que se autodeterminan como soy rarito, soy rarita, pero después lo entienden una vez tienen diagnosticado y se les comunica, ¿no?, qué es lo que les pasa. Entonces, por tanto, ¿qué importancia hay que darle? ¿Qué importante es el poder detectarlo cuanto antes? Es fundamental. Cuanto antes identifiquemos la sintomatología, antes podemos intervenir. Porque a veces hacer el diagnóstico cuando se es muy pequeñito, porque podemos identificar los síntomas de autismo al año. Hemos visto niños en consulta, cuando estaba más en la consulta, niños con 11, 12 meses que dices, aquí hay sintomatología, ¿no? No diagnosticas porque hay que dar tiempo todavía que se desarrollen determinadas habilidades, determinados comportamientos que necesitan todavía tiempo para evolucionar, como cualquier niño, ¿no? Pero si empezamos a intervenir de manera temprana, lo que estamos haciendo es parar de alguna manera el deterioro del curso del trastorno en sí, ¿no? Porque si no se interviene, pues cada vez van apareciendo más síntomas, más comportamientos que a la larga son más difíciles de tratar, ¿no? Pero a través de la atención temprana, de esa neuroplasticidad del sistema nervioso, del cerebro, cuanto antes intervengamos, antes vamos a crear esas habilidades, ¿no?, que son necesarias para vivir en este mundo, ¿no? Y de hecho, bueno, publicamos algún artículo en algún momento, algún artículo de investigación, donde hubo uno que fue súper interesante, con 30 niños que se les cogió muy prontito, muy chiquititos, 1.5 o 2 años, que no tenían lenguaje, y en un año 28 de ellos habían desarrollado ya formas de lenguaje oral, ¿no? 2 de ellos, que se quedaron más rezagados, a los 5 años ya habían desarrollado lenguaje oral, alguna forma. ¿Qué ocurre? Que si empezamos pronto y empiezan a surgir esos primeros sonidos, esas primeras palabras, luego es mucho más fácil. Claro, porque justo te quería preguntar sobre esto, ¿no? Hablábamos de que están los dos extremos en cuanto a la comunicación, el extremo de, pues, no se comunican, no hablan. Entonces, sí, justo te lo iba a preguntar, en estos casos, desde pequeñitos si se les detecta, ¿no? ¿Se le puede dar solución, pero en adultos? A ver, en adultos, cuando se identifica el autismo de adultos, suele ser personas que no tienen discapacidad intelectual asociada, que han desarrollado el lenguaje, que más o menos han ido
no hay un déficit cognitivo importante, ¿no? Entonces han ido, bueno, pues respondiendo más o menos, ¿no? Entonces, no he visto nunca ningún caso diagnosticado de adulto que no tuviera lenguaje o que tuviera un déficit cognitivo importante. Pero cuando son chiquititos, de hecho, los datos nos están diciendo ya que en la medida que identificamos de manera temprana, prontito, es menor el déficit cognitivo, el déficit intelectual posterior. Ahí me parece que cuando yo empecé a trabajar en el campo del autismo hace unos pocos años, se hablaba de que entre el 70 y 75% de las personas con autismo tenían discapacidad intelectual asociada. Los últimos estudios que estuve viendo de hace ya varios años estaban indicando que las personas con autismo con discapacidad intelectual asociada ya estaban en torno al 25-30, o sea, y eso es gracias a la atención temprana, a la identificación temprana de los síntomas y al tratamiento temprano. Por eso la importancia que decíamos, ¿no? De la detección cuanto antes de esto. Y Sol, como decimos, eres doctora en psicología, pero exactamente ¿cuándo y por qué decides especializarte en esto, en el autismo? Pues estas cosas de la vida, ¿no? Cuando en las cafeterías de las facultades es donde se cuece todo al fin y al cabo, ¿no? Y yo recuerdo cuando estaba, cuando fue, pues terminando cuarto de carrera, cuando teníamos licenciatura, ¿no? Que llegó el verano y estábamos en la cafetería de la facultad, allá en Tres Cantos, en Madrid, y una compañera del equipo de trabajo, dice, ¿alguien quiere hacer este verano un cursillo de autistas? Y yo, ¿qué es eso? Porque yo levanté la mano y dije, ¿qué es eso? Yo había tenido contacto con autismo cuando estudié magisterio el primer año también en mi tierra, en Valladolid, pero hice un trabajo, me pareció algo muy bonito, pero lo dejé aparcado, ¿no? Porque luego me trasladé a Madrid y demás. Y en ese momento que en la cafetería, en julio, bueno, finales de junio, dicen, se necesitan voluntarios, o sea, no se paga, ¿no? Dije, no me importa. Y entonces me vinieron a la cabeza todas esas imágenes que yo tenía, ¿no? De cuando tuve por primera vez contacto con el autismo y nada, me animé, me aceptaron para hacer el cursillo de verano que llamaban, era en una asociación en la APNA Madrid, la Asociación de Padres de Niños Autistas que se llamaba entonces, y ahí empecé. Con el que estaba de director del cursillo se convirtió en mi maestro. De hecho, viene mañana porque el miércoles tenemos una jornada aquí de cultura y accesibilidad y autismo y demás. Y nada, casi que me fue quitando la idea porque dije, ¿y qué puedo hacer? Yo me quiero formar, ¿no? Y entonces me ofrecieron la posibilidad de hacer un curso durante todo un año, mientras hacía quinto de carrera. Estuve todo el año haciendo prácticas en un centro por la mañana y por la tarde iba a la facultad y un día en semana tenía un seminario teórico, ¿no? Y bueno, pues fue empezar y ya nunca paré. Aquello fue por el año 88. O sea que échale años, ¿no? Y bueno, pues siempre una cosa te lleva a la otra y empiezas con el tratamiento, empiezas a hacer formación, empiezas a hacer diagnóstico, empiezas bueno, un poco con el tema del doctorado también, aunque luego lo dejé y demás, pero bueno, al final, pues aquí estamos, casi 40 años. Aquí estamos con Sol, en nuestra Gente Luminosa hoy. Sol, yo creo que no te hemos contado que tenemos una sección en la que hacemos un pequeño test. Uy, qué miedo. Eso que hacen los psicólogos, muchos test. Bueno, no somos tan expertos, hay que decirlo, Sol, pero antes que nada, yo no sé si tú sueles utilizar la inteligencia artificial. Sí, es inevitable. En Está la en todos lados. universidad. Claro. Y sobre todo tienes que conocerla porque sabes que los alumnos la usan mal a veces. Exacto. Y les tienes que enseñar a usarla bien. Entonces, pues sí, la utilizo de vez en cuando. Pues hoy nuestra inteligencia artificial, que como siempre decimos está manejada por una mano y una mente humana, te va a hacer unas preguntitas. Muy bien. Buenas tardes, soy Benchero, encantado de conocerte, Sol. Vamos allá. Si tuvieras un superpoder para ayudar a las personas con autismo, ¿cuál sería? Si tuviera un superpoder, pues darles todo el tratamiento psicoeducativo que necesitaran desde el primer momento para que vivieran mucho más felices. Si pudieras derribar un mito sobre el autismo, ¿cuál sería?
Hay tantos, que si es una enfermedad, que si, bueno, uno ahora que las vacunas lo provocan, que se cura con clorito con lejía, que en Estados Unidos van a descubrir dentro de nada la toxina que lo provoca. Bueno, podría derribar muchos. Y uno muy importante, que las familias no tienen nada que ver con esto, las pautas de crianza. ¿Algo que la gente se sorprende al descubrir sobre las personas con autismo? Que son capaces de expresar sus emociones. La gente piensa que no tienen que no sienten ni padecen. Es falso. Sienten y padecen perfectamente, igual que los demás, pero tienen dificultades para expresarlo en muchas ocasiones. Y si pudieras dar un consejo psicológico rápido para la vida diaria de todos, ¿cuál sería? Pues de todos, no solamente de las personas con autismo, pues que tuviéramos conciencia de que somos muy diversos y que todos tenemos cabida en este mundo, y utilizar, la inteligencia artificial y utilizar, por lo que a mí me toca con las personas con autismo, pues muchos apoyos visuales. Oye, muy bien aprobada, ¿eh? No ha sido tan difícil, ¿eh? Bueno. Voy a recoger una de las preguntas y una de las respuestas, los mitos. Te costaba darnos uno solo, porque nos decías que hay muchos. Me he apuntado unos cuantos. El de la enfermedad, lo decíamos al principio. Solución a través de la lejía. Bueno, lo vamos a dejarlo ahí. Que las vacunas lo provoquen, y sobre todo el que me decías al final, que no tiene nada que ver con la crianza y la familia. Efectivamente. Cuando se empezó a hablar de autismo en los Estados Unidos, allá por los años 50, 40, 50, pues se pensaba que estaba provocado por unas pautas de crianza negativas por parte de la madre, ¿vale? Entonces se hablaba incluso de las madres nevera. Solo las madres, ¿no? Solo las madres, efectivamente, siempre nos toca. Entonces, pero está demostrado que no. Vamos a ver, tienen dificultades afectivas, pero no provocadas por un tema, por una mala pauta de crianza, ¿no? Eso puede provocar otras cuestiones, pero autismo no, porque además sabemos que el autismo en gran parte es una condición provocada, que tiene una base genética en su mayor parte. Además, Sol, también lo decíamos al principio, eres directora del Departamento de Psicología, Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo no sé, con este puesto que buscas también, ¿no?, transmitir en los más jóvenes, como en tu caso, ¿no?, cuando empezaste ahí a moverte en este mundo, no sé qué buscas transmitir con los más jóvenes. Pues primero, el puesto de directora es transitorio, estos son unos años y pues nos toca a diferentes personas, ¿no? Entonces lo que pretendo transmitir es a mis alumnos, pero no como directora, sino como profesora, investigadora, ilusión por la diversidad, ganas, no tirar nunca la toalla, porque siempre todo es posible, y atender a la diversidad de niños y niñas y adolescentes que nos vamos a encontrar en las escuelas. Y ahora escuchamos este último tema que nos propones, My One and Only Love, de John Coltrane y Johnny Hartman. ¿Por qué? Me encanta el jazz. Le decía a tu compañera, no soy ninguna experta en música, me gustan canciones, pero el jazz siempre ha sido algo que me ha gustado. Me encanta el jazz. Cuando no sé qué poner de música, pongo jazz. Y este es un tema que es muy bonito, muy bonito. Yo creo que la música siempre te trae recuerdos, ¿no? Y este pues trae también muchos recuerdos muy bonitos. Pues Sol Fortea, doctora en psicología, especialista en trastornos del espectro autista, muchas gracias por venir, muchas gracias por enseñarnos. Y bueno, pues ya nos lo apuntamos, por ejemplo, no es una enfermedad. Efectivamente. Muchas gracias a vosotros. A ti. Venga.